Muy buenas, soy Taner, espero que estéis bien. Hoy vamos a seguir desafiando a los dogmas heredados de la religión islámica, en este caso, y vamos a ver cuál es la definición del adulterio en el Corán. Esto es muy importante, ya que en algunos países musulmanes, si una persona que está casada, sea lo mismo si es hombre o mujer, da lo mismo, si comete un adulterio, lo que se le hace a estas personas es apedrear hasta que mueran los que han cometido el adulterio. Porque supuestamente, de acuerdo a la teología del hadith, de acuerdo a la información que llega de los supuestos dichos o hechos del profeta Mahoma, es que había un cabrito que comió los versículos donde aparecían que habría que apedrear a los adúlteros, a los adúlteros de un matrimonio. Y ese versículo estaba escondido debajo de la cama de la esposa del profeta. El cabrito se lo comió y gracias a eso, supuestamente de acuerdo a este hadith, hoy en día no tenemos en el Corán ese castigo a los adúlteros que están casados. Y claro, como existe ese castigo a los adúlteros si están casados, entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen unas relaciones sexuales si no están casados? Pues entonces se les aplica lo que se menciona en el capítulo 24, versículos 2 y 3, a estas personas, que se traduce como tomar un palo y darles 100 golpes a estas personas para que se puedan librar de ese pecado. Entonces, si hacemos la distinción entre lo que es el hadith, que es los hadices inventados, eso ya lo había visto, os pido que veáis el vídeo que he hecho acerca de la teología del hadith. Entonces existen muchísimos hadices inventados, como este de aquí, que existía un versículo que se lo comió un cabrito. Entonces, como ya no existe ese castigo, entonces se queda al aire. Entonces, ¿qué se va a hacer? Entonces, ¿qué es el adulterio? Hoy voy a hablar de la definición del adulterio en el Corán, que es muy importante. Muy bien, ¿qué es el adulterio en el Corán? Vamos a ver, este es el capítulo 4, versículo 15, donde dice lo siguiente: traed 4 testigos en contra de vuestras mujeres que hayan cometido una infidelidad. Se entiende perfectamente, clarísimamente, la palabra fuhush, fahsh. Esta palabra se utiliza, significa cometer algo en exceso. En algunos versículos sí, pero dependiendo del contexto significa una infidelidad de una persona. Entonces, si para decir a una persona que ha cometido un adulterio, tiene que haber 4 testigos de acuerdo al Corán, o hoy en día esto se puede entender, una fotografía puede valer por ejemplo, como 4 testigos, porque es obvia lo que se ha realizado. Muy bien. El siguiente versículo es del capítulo 24, versículo número 6, dice: quienes culpan de adulterio a su pareja y que no puedan traer testigos, tomen a Dios como su testigo 4 veces. Entonces, quienes culpan a su esposa o a su esposo de adulterio, entonces tienen que traer, y estas personas, si no pueden traer 4 testigos, entonces tienen que jurar con el nombre de Dios 4 veces, y la otra parte, para defenderse, también tiene que hacer lo mismo, etc. Pero hoy en día no estamos hablando cuál es el castigo del adulterio, simplemente estoy enseñando los versículos donde se menciona precisamente en el capítulo 24, versículos 2 y 3, se habla del castigo a los adúlteros,
y posteriormente el versículo 4, 6 y los que voy a mencionar siempre habla de una infidelidad dentro del matrimonio. Entonces, si observamos que donde se menciona el castigo al adulterio, la palabra zina en el capítulo 24, versículos 2 y 3, entonces, si observamos los versículos que siguen, quiere decir que el contexto cubre únicamente a esas personas. Y en estos versículos que os estoy compartiendo, únicamente se menciona las personas casadas que cometen una infidelidad, tanto el hombre como la mujer. Muy bien, seguimos. El versículo 12, entonces se le dice: ¿no deberían pensar los creyentes, hombres y mujeres, que al final saldrá algo bueno cuando escucharon esa mentira? Porque supuestamente, de acuerdo al Corán, era una mentira. Era una acusación falsa en contra de la esposa del profeta. Entonces, ¿no deberían haber pensado los creyentes que cuando escucharon esto, al final saldrá algo bueno, de que esto no es de verdad, no es verdad? ¿No deberían haber dicho, esto es una mentira manifiesta? Versículo 13 dice, ¿no deberían traer 4 testigos para demostrarlo? Traer 4 testigos cuando una mujer o hombre comete un adulterio, que es acostarse con alguien fuera del matrimonio, entonces hay que traer 4 testigos. Precisamente se sigue mencionando, se sigue haciendo manifiesto de que se está hablando de alguien casado o casada en este caso. El versículo 31 dice, dile a las mujeres creyentes que protejan sus ojos y guarden su dignidad, y que no manifiesten sus partes atractivas, no abran sus partes atractivas, excepto las que son visibles por naturaleza, como puede ser la cara, el pelo, el codo, las piernas son visibles, no abran las partes atractivas. ¿A quién? Sino a sus maridos, padres, los padres de sus maridos, etc. Y sigue el versículo. Estos versículos están ahí, el contexto es que estoy acortando para no alargarlo mucho. El contexto es que para que no se cometa el adulterio, ¿qué hay que hacer? Pues entonces dice, dile a las mujeres que cubran sus partes atractivas a las personas que no sean sus maridos, sus padres y los padres de los maridos, y sigue la lista ahí. Entonces otra vez se está hablando en el contexto del adulterio, el contexto del versículo 2 del capítulo 24, todavía se sigue hablando de las personas que están casadas. Entonces el adulterio no cubre a las personas solteras, que están solteras. Ambas personas que cometen adulterio no pueden estar solteras. El versículo 19 del mismo capítulo dice, oh creyentes, no es lícito de que heredéis de vuestras mujeres sin que lo autoricen. Tampoco intentéis quitar parte de la dote que les disteis si no llegan con una infidelidad manifiesta. Este es otro de los castigos del adulterio dentro del matrimonio. También existe este versículo que está en el mismo contexto cuando se menciona el adulterio. Está hablando del hombre si su mujer viene con una infidelidad manifiesta, quiere decir con 4 testigos, o hoy en día ya con fotografías, con vídeos y demostrado que ha cometido una infidelidad. Entonces dice que podéis quitar la dote que le disteis. Entonces el contexto otra vez es para las personas que están casadas. Muy bien. Entonces vamos a definir qué es adulterio
de acuerdo al Corán. De acuerdo al Corán, adulterio es cuando al menos una persona de las dos personas que tienen una relación íntima está casada. Al menos una persona. Si una persona está casada en una relación íntima, aunque la otra persona no esté casada, eso se llama adulterio. Entonces, para que sea adulterio, tiene que, en esa relación sexual, en esa relación íntima, al menos tiene que ser una persona casada. Muy bien. Entonces, ¿cómo define el Corán las relaciones íntimas entre solteros? Otra vez, entre solteros, cuando digo solteros, cubre tanto a hombres como mujeres. No existe ni un versículo del Corán donde diga o donde se mencione que las personas solteras cuando tienen una relación sexual es adulterio. No existe. Pero sí podemos llegar a la conclusión, con los versículos que os voy a demostrar, que cuando el Corán define con una cosa, cuando hay una relación sexual entre las personas que no están casadas. Precisamente, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente: si les dais sus dotes, os son lícitas las mujeres libres, y las mujeres libres de entre los que se les dio el libro previamente. O sea, quiere decir judíos y cristianos. Os son lícitas las mujeres libres y las mujeres de entre judíos y cristianos, siempre y cuando no cometáis una banalidad. Musafihin, la palabra musafihin, que viene derivado de la palabra sefih. Sefih es una banalidad en la lengua árabe. Lo ponen como adulterio, que no cometáis un adulterio, porque ya de por sí, el entendimiento tradicional ya de por sí entiende que una relación sexual, cualquier relación sexual sin estar casado, es un adulterio. Ese es el entendimiento tradicional. Pero ya hemos visto que el adulterio, de acuerdo al Corán, es cuando al menos una persona está casada. Esta palabra, aquí no aparece la palabra zina, es musafihin, musafihin sefih, y significa banalidad, no adulterio. Entonces esto, traducirlo como adulterio, está incorrecto. Y no tengáis una relación a escondidas. Entonces se entiende claramente de que el Corán sí define la relación sexual que no está en un matrimonio, o antes del matrimonio, sin estar casado, entre dos personas, sí lo define como una banalidad, como algo banal, como algo de baja categoría, como algo inmoral, pero no lo llama adulterio, lo llama como una banalidad. La misma palabra aparece otra vez en el contexto de dos personas que no están casadas. Esto no es una coincidencia. Cada vez que esta palabra se menciona, está relacionado con con dos personas que no están casadas. Y eso no puede ser una coincidencia. Y no puede ser una coincidencia de cada vez que se menciona adulterio, esté siempre en el contexto donde una persona, al menos una persona, está casada. No es una coincidencia. El capítulo 4, versículo 24 dice: se os ha hecho lícito querer para vosotros las mujeres libres, cuyas no las dirigís bajo contrato, siempre y cuando no hagáis una banalidad. Exactamente lo mismo. Está hablando de una persona que se va a casar, una persona soltera. Un hombre soltero se va a casar con una mujer. Es lícito
casar con las que no dirigís bajo contrato, siempre y cuando no hagáis una banalidad. Y luego el versículo 25, que también, para acortar un poco el vídeo, no lo voy a poner, también utiliza la misma palabra, musafihin, sefih. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo define el Corán las relaciones íntimas entre solteros? Entonces la respuesta es como una banalidad, como algo no moral, que si un creyente lo podría evitar, porque de acuerdo al Corán, en eso sí que no hay duda, de acuerdo al Corán, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, antes del matrimonio, cualquier relación sexual que sea entre un hombre y un hombre y una mujer, o una mujer con una mujer, cualquier relación es una banalidad. Ahora que he mencionado esto, también haré un vídeo, después de este vídeo, hablando de la homosexualidad en el Corán. Cómo define el Corán la homosexualidad. Muy bien, espero que lo haya explicado bien. Haciendo un resumen otra vez, el adulterio en el Corán corresponde a que quienes, como mínimo, una de las personas que tienen una relación sexual está casada. ¿Qué pasa si las dos personas no están casadas? ¿Qué pasa si esas personas están solteras? Sea hombre o mujer, lo mismo. Entonces, eso no es un adulterio, pero se considera como un acto de banalidad. Si tenéis que añadir algo, por favor, ponedlo debajo del vídeo. Que estéis bien y nos vemos en el próximo vídeo.